Hermanos, cuando estaba revisando este pasaje, recuerdo claramente un día, un hermano que ya se encuentra en la presencia del Señor me dijo: pastor, ¿qué está pasando con los pastores? Veo a muchos que están sufriendo. ¿Será que han hecho algo malo y por eso están sufriendo? ¿Qué está pasando con los pastores? ¿Por qué los pastores están sufriendo? Eso fue su pregunta de este hermano muy querido que ya se encuentra en la presencia del Señor. Hermanos, los pastores, los líderes, los cristianos, vivimos en este mundo. Y nosotros no es que tenemos una inmunidad frente al sufrimiento. Seamos pastores, seamos miembros cristianos, no cristianos, estamos en este mundo. Mientras vamos a estar en este mundo, veremos o pasaremos diversas circunstancias, diversas pruebas. Este pasaje que hemos leído justamente en la última sección, a partir del verso 7, hay una descripción de una dura prueba que viene para los sobrevivientes de otras pruebas que han atravesado, que al final queda una pequeña parte, un pequeño grupo, y ellos aquel día dirán al Señor: Jehová es mi Dios, y el Señor les dirá: este es mi pueblo. Ya dice el texto bíblico aquí y en muchas otras partes que el sufrimiento es parte de la vida, que nosotros no tenemos inmunidad, no somos inmunes al dolor, al sufrimiento, a las pruebas. Hermanos, este pasaje tiene una estrecha relación, conexión, es la continuidad del capítulo anterior, del capítulo 12, donde en realidad a partir del 12 al 14, trata acerca de la restauración del pueblo de Dios. Del 9 al 11 hay un juicio sobre los poderosos, los pueblos que rodean, que acechan o que asedian al pueblo de Dios. Hay una serie de juicios que Dios se encarga también, como decíamos, de darles merecido a esos pueblos, a esos gobiernos, a esas autoridades. Incluido, por supuesto, hablábamos en otro momento, justamente cuando trataba el capítulo 11, sobre los pastores, que a los mismos pastores Dios tenía que darle su merecido, porque no han cumplido su labor, se han aprovechado de la labor, de la función que el Señor le había encomendado. Entonces, esos pastores, habíamos dicho en aquel entonces, eran autoridades, gobernantes, para unos eran extranjeros, para otros eran autoridades internas, que también hacen la tarea de cuidar, de guiar, de conducir al pueblo. Esa es la tarea del presidente, el gobernante, ¿no? Guiar al pueblo, generar, empleo, atender diversas necesidades. De repente, espiritualmente no pueden hacer mucho, pero esa es la tarea de un líder, de un presidente. Atender diversas necesidades. Estar presente, en ciertas situaciones que amerita su presencia. Estas autoridades, o llamados porque en la Biblia, Ciro mismo, el emperador Ciro de Persia, el Señor dice que él era su pastor, su siervo, su escogido. Entonces, por eso habíamos mencionado esto en el capítulo 11. Pero del 12 al 14 trata acerca de la restauración, de lo que va a pasar en el pueblo de Dios, en este pueblo escogido del Señor. Entonces, eso hemos leído aquí, el capítulo 13. Bueno,
es la última prédica que hago del libro de Zacarías, el capítulo 13. Ya terminamos, a varios he escuchado que es complicado, es verdad, es complicado predicar o entender el libro de Zacarías. Algunos que están en la parte posterior, especialmente los adolescentes, mis hijos mismos, me decían, ¿no?, que ellos no entendían nada, porque para entender este libro hay que conocer ciertas figuras, ciertas imágenes, algo de historia hay que saber. Pero estamos en el capítulo 13, creo que hay 2 prédicas más del capítulo 14, vamos a terminar, pero me ha ayudado mucho el libro de Zacarías en la medida en que hemos estado revisando, predicando domingo tras domingo. He aprendido mucho acerca de este libro, ¿no? Entonces, se repite varias veces desde el capítulo 12 la frase en aquel día o en aquel tiempo. Entonces, para dar a conocer que vienen días, que viene un tiempo en que va a ocurrir esto lo que está anunciando. Entonces, la reflexión de esta mañana, yo lo he llamado medios que Dios utiliza para purificar a su pueblo. Medios que Dios utiliza para purificar o para tratar a su pueblo. ¿Qué medios Dios utiliza para fortalecer, para trabajar en medio de su pueblo o para formar, también podríamos llamar, formar la vida espiritual de sus siervos, de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo? ¿Qué recursos, qué medios Dios utiliza? Dios provee medios de purificación y promete cuidar a los suyos, o sea, a su pueblo, en medio de esta obra de purificación. En este pasaje, Dios está presente. Su pueblo va a pasar una durísima prueba. Primero, el pastor, el verso 7, el pastor es herido. A raíz de eso, cada uno se va por su lado. Jesús citó ese pasaje en Marcos capítulo 14, verso 26 y 27. Antes de ser apresado, escrito está: esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Una dura prueba. El pastor es herido y las ovejas se dispersan. Una dura prueba. Y no solo esto, sino también luego viene una destrucción casi generalizada. Va a quedar una pequeña parte, pero esa pequeña parte que queda, también para ellos todavía viene otra durísima prueba. Entonces, pero en medio de todo eso, Dios tiene el control de toda esa situación. Entonces, eso no debemos olvidar. Y cuando leo este tipo de situaciones, también me hace recordar el libro de Apocalipsis. Creo que aquí en esta iglesia han predicado, me parece, porque yo he estado escuchando entre los predicadores, ¿no? Yo escucho a algunas personas, el libro de Apocalipsis es muy complicado, muy difícil. Es verdad. Otros dicen, no, es que da miedo leer. Da miedo. Sí, hay partes que, pues, no sé, somos seres humanos y pues nos da miedo, pero no dice el mismo libro que es bienaventurado aquel que lee lo que está escrito en este libro, el libro de Apocalipsis. Pero, aunque no es una prédica del libro de Apocalipsis, pero en todo el libro de Apocalipsis, a pesar de la destrucción, de todo esto, Dios está presente. Dios tiene el control. Sus elegidos, sus escogidos, siempre terminan de pie. Aunque sea un puñado, un pequeño grupo, pero ahí están. Entonces, eso debemos recordar. Por eso el sufrimiento, la prueba, el dolor es parte de la vida. Los cristianos, la iglesia, el pastor, todos vamos a afrontar
en algún momento. Entonces Dios utiliza medios para tratar con nuestra vida. Dios utiliza medios para purificar a su pueblo, a su iglesia. El primer medio que encontramos está en los primeros 2 versos. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán reconocidos. También exterminaré de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. El primer medio que Dios aquí anuncia, dice, es que habrá una fuente inagotable, un recurso que nunca se va a agotar, un recurso que siempre estará abierto, porque un manantial nunca deja de fluir, abierto para las personas. Dios promete entonces una fuente de agua aquí en el primer verso. Ahora el tema es, ¿y qué era esa fuente? ¿A qué se refiere esa fuente? ¿No? Algunos dicen, no, es el Espíritu Santo. Otros dicen, no, es la gracia de Dios. Otros dicen, no, es la palabra de Dios. ¿Qué es esa fuente? Es un medio, es un recurso que Dios proveerá, que Dios pondrá en medio de su pueblo y será libre y nunca se agotará y habrá acceso para muchas personas. Sin embargo, en el capítulo anterior hay una mención al respecto en el verso 10. En el verso 10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. El Señor dice, está hablando también aquí de lo que le han traspasado a su pastor, y justamente los que traspasaron, no por ellos mismos, ¿no? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios derramará, dice, su gracia, su misericordia, espíritu de gracia y oración, dice, ¿no? Lamentarán por la acción de Dios, lamentarán por lo que han hecho, por lo que le han causado a su pastor. Entonces, no solo esto, sino que en el versículo 1, cuando dice, en aquel tiempo hará un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Algunos piensan que hay una conexión justamente de esa gracia que el Señor derramará en el versículo 10 con el capítulo 13, verso 1. Entonces, ese manantial es un medio que Dios utilizará para purificar a su pueblo. Habla del agua, que en el Antiguo Testamento era un recurso, algo físico, con que los sacerdotes, los levitas, los que servían en el templo, ellos utilizaban previamente, era todo un ritual, purificarse. No se presentaban así nada más para servir al Señor en el templo. Entonces, ese que era algo físico, ahora no se trata de eso, es algo espiritual. Como dicen, si nos acogemos al verso 10, podríamos pensar que es la gracia de Dios. Pero también en Juan capítulo 4, verso 10, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Jesús dice, ¿no?, que el agua que Él dare, esa persona que recibe esa agua, nunca más tendrá sed. Algo espiritual. En capítulo 7 del mismo libro de Juan, versos 37 y 39, dice que el agua, Jesús mismo dijo eso, es el Espíritu Santo.
Y por otro lado, en Juan capítulo 15, eso sí, vamos a leer Juan capítulo 15, verso 3, dice que la palabra de Dios es aquel que limpia, que los discípulos del Señor ya estaban limpios porque ellos habían escuchado la palabra de Dios. Capítulo 15, verso 3 del Evangelio de Juan. Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, dice el Señor a sus discípulos. Entonces, ¿qué es ese manantial? Puede ser, como dicen, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que purifica a la vida de las personas que se acercan. La palabra de Dios dice que limpia, o el Espíritu Santo, como Jesús dijo también en capítulo 7, verso 37 al 39 del Evangelio de Juan. Pero lo importante aquí no tanto es identificar esa fuente, o a qué exactamente se refiere. Lo importante aquí es que Dios, en su riqueza, Él tiene un medio a través del cual Él purifica a todo aquel que se acerca al Señor. Dios tiene un medio para purificar a aquel que se acerca, a aquel que busca al Señor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. A diferencia del agua física que usaban los levitas para purificarse, esta sería un agua espiritual. Por otro lado, los medios que contaminan serán quitados. No solo el Señor va a purificar, el versículo 2 dice que Él lo va a quitar. Todo objeto, todo lo que está relacionado a la idolatría, el Señor lo va a quitar en aquel día. Entonces, el Señor aquí anuncia un medio que es una fuente inagotable, accesible, abierto para todos, un medio para purificar a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. El tema es que en los días de Zacarías todavía habían falsos profetas. Por ejemplo, Nehemías capítulo 6, verso 10, a Nehemías, un falso profeta, le dijo, ¿no? El Señor ha dicho que tú vayas al templo, que tú tienes que esconderte en el templo por los enemigos, ¿no? Tobías, Sanbalat y había otro más que no dejaban que reconstruyeran el muro. Con engaños, con mentira, este falso profeta le decía a Nehemías que tiene que ir a esconderse al templo. Pero ese pasaje dice que Nehemías no le hizo caso. Era una trampa para que justamente sus enemigos le quitaran la vida a Nehemías. Entonces, en los días de Zacarías todavía habían falsos profetas, profetas que hablaban engaño, mentira. Y no solo esto, sino que también habían sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, cananeas, idólatras. En Esdras capítulo 9, verso 2, y en este mismo libro también dice que una vez que leyeron la ley de Dios, se dieron cuenta ellos que habían hecho lo malo y tenían que incluso despedir a sus esposas extranjeras. Entonces, en los días de Zacarías todavía habían esas prácticas, ¿no? De profetas falsos, había la práctica de la idolatría, los mismos líderes espirituales tenían familias, ¿no? Con mujeres extranjeras. Debido a eso, era necesario, este mensaje que se anuncia aquí, pero el Señor tiene una fuente, como hemos dicho, inagotable para purificar a su iglesia o a su pueblo. En segundo lugar, los versos 3 al 6, tenemos aquí, como el versículo 10 del capítulo 12, dice que el Señor va a derramar su gracia o espíritu de oración y todo esto, como que hay un arrepentimiento
Hay un despertar espiritual en el pueblo de Dios. El segundo medio que Dios utiliza, que Dios utilizará, aquí tenemos su palabra, las escrituras, la ley de Dios, versos 3 al 6. El tema aquí es que cómo un padre de familia puede traspasar, puede aún quitar la vida de su propio hijo. ¿Qué le lleva a eso? ¿Qué le motiva a esa actitud? Lo tenemos ahí, el verso 3 en adelante. Dice, y acontecerá que si alguno continúa profetizando, le dirán el padre y la madre que lo engendraron, tú no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y el padre y la madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetice. Sus propios padres sentirán o tendrán celo por la ley de Dios, por la palabra de Dios, y ellos mismos quitarán la vida de este falso profeta, porque así decía la ley en el Antiguo Testamento. Si leemos Deuteronomio capítulo 13, verso 6 en adelante, si en medio de ti hubiera un falso profeta, ahí dice qué es lo que ellos tenían que hacer, hasta sus propios padres, tenían que morir apedreado. Entonces, como que en los días de Zacarías, todavía hay la práctica de estos profetas, ¿no? Falsos profetas que seguían anunciando, seguían profetizando. También había todavía la idolatría, pero por el acto de Dios, por algo sobrenatural, como por un milagro, ahora que Dios ha derramado su gracia, su misericordia y todo esto, ahora entonces ellos mismos tendrán celo por la palabra de Dios. Entonces, Dios utiliza las escrituras también para formar o para purificar a su pueblo. Las personas retornarán o retomarán aquí la palabra de Dios, la ley de Dios, harán cumplir la ley de Dios. No permitirán que haya engaño, que haya mentira, no permitirán una distorsión de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Hay un despertar espiritual, o habrá un despertar espiritual en el pueblo, y por eso los mismos padres actuarán de esta forma. No por ellos mismos, ¿no? Pero en los días de Zacarías ya hemos predicado varias veces, o se ha dicho desde los días de Ageo, en estos tiempos, la gente estaba ocupada en sus propios asuntos y no daban su tiempo para la obra de Dios. Pero en los postreros tiempos, en aquel día, dice, el Señor derramará su espíritu, o el Señor derramará su gracia, su misericordia y todo esto, y la gente en el pueblo habrá un despertar espiritual, un despertar religioso, y todos tendrán cuidado, tendrán celo por la ley de Dios. Preferirán la práctica de la palabra de Dios antes de practicar o antes de hacer sus propios gustos. Preferirán la ley de Dios, actuarán según la palabra de Dios. Y esto es, como hemos dicho, es una obra de Dios, porque en Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34, dice también de estos tiempos que Dios cambiará el corazón de su pueblo, que en el corazón de su pueblo Él mismo escribirá su ley, y no habrá necesidad de que le digan, enséñame. Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El profeta Jeremías, antes que ellos fueran al exilio, él ya había anunciado esto, que vienen días en que Dios restaurará a su pueblo, que Dios cambiará el corazón de ellos, que Dios pondrá en el corazón de ellos su palabra, su ley, y no habrá necesidad que digan, háblame de Dios, enséñame de Dios, porque estará en su corazón la ley de Dios, la palabra de Dios. Como que eso en los días de Zacarías se cumple eso, o él está anunciando eso, que viene ese tiempo, no permitirán mentiras, engaños, no permitirán profetizar en nombre de Dios mensajes falsos, mensajes erróneos. Habrá celo, habrá interés en la palabra de Dios, habrá práctica de la palabra de Dios. Su centro de conversación, su centro de atención será la palabra de Dios. Entonces, a manera de reflexión, hasta aquí, nosotros también que vivimos en el 2024, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué nos enfocamos en este tiempo? ¿A quién estamos prestando atención? ¿Cuál es el tema de nuestra conversación en estos tiempos? ¿De qué conversamos? Sí, que conversamos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿De qué hablamos? ¿De qué chateamos? ¿Qué cosas nos comunicamos a través de las redes sociales? ¿Cuál es nuestro tema de conversación en estos tiempos? ¿Hay interés por la palabra de Dios? ¿Hay real preocupación en la palabra de Dios? Uno podría decir, sí, pues estamos leyendo, sí, pues por eso estamos viniendo al culto, efectivamente. Pero esa es una parte. Leer, estudiar, conocer es una parte. Pero, ¿y la vida práctica? ¿Cómo estamos? En el seminario nos decían los profesores, ¿no? El hecho de pasar el seminario o el hecho de tener mejores calificaciones en el seminario no garantiza el ministerio cristiano. El tener mejores calificaciones no garantiza el ministerio cristiano. El estudiante brillante no significa que va a tener un ministerio brillante. El ministerio depende cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros, o cuánto dependemos de Dios, cuánto dependemos de su palabra, cuánta importancia damos a la palabra de Dios, o cuánta importancia damos a la vida espiritual, porque eso se refleja en nuestra vida. Por eso muchas veces no tenemos ni tema de conversación, hermanos. Hablamos de la política, hablamos de los problemas que se están suscitando en nuestro país, hablamos de otras cosas. Pero conversamos menos o poco conversamos de la palabra de Dios. Entonces, aquí Zacarías está anunciando que vienen días o en aquel tiempo Dios pondrá en el corazón de sus hijos, de su pueblo, su palabra, su ley. Y en aquel tiempo no permitirán falsas enseñanzas, no permitirán la idolatría, estará prohibido. La idolatría, aún los nombres serán borrados. Y en ese sentido, aún los que profetizan, los que ejercen este oficio de profecía, ellos mismos sentirán vergüenza de lo que hacen, de lo que están diciendo, porque saben que ellos son falsos. Aún tendrán marcas en sus manos y aún de eso se avergonzarán. ¿Y qué te pasó? No, es que por el trabajo que hice o en la casa de mi compañero, de mi amigo, algunos incluso traducen eso, podrían ser como su pareja, algo así también podría traducirse, ¿no? Así es. Ahí me hicieron esto. Pero si leemos Segunda Reyes capítulo 18, los profetas de Baal se cortaban, se hacían daño para que su Dios le escuche, ¿no? Elías y los profetas de Baal, o sea, Elías le dijo, a ver, el que hace caer fuego del cielo, ese es el verdadero Dios.
400 profetas ahí diciendo, Baal, manda fuego, demuestra al pueblo, haciéndose daño, griten más, seguro está dormido, está ocupado, y Elías insistiéndoles. Hasta el mediodía dice el texto, haciéndose daño y todo esto. Entonces, estos profetas falsos también se hacían daños. A ver si así su Dios o su ídolo le va a responder, le va a escuchar, porque esos eran creencias. Y esas marcas aquí tendrán esos falsos profetas, aún de eso se avergonzarán, porque hay un celo, hay un despertar espiritual, hay un despertar religioso, hay una exigencia que se cumpla la ley de Dios, la palabra de Dios. Al falso, al mentiroso, pues hay que quitarlo. Por eso, estos falsos aún sentirán vergüenza de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, Dios provee un medio, un recurso espiritual para purificar a su pueblo, a sus hijos. Uno de esos medios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero por otro lado, para ir terminando, del verso 7 en adelante, también Dios utiliza las circunstancias. Dios utiliza las circunstancias para tratar con la vida de sus hijos, con la vida de su pueblo. Cuando hablamos de esto, permítame leer Deuteronomio capítulo 8, voy a leer los primeros versos, Deuteronomio 8. Cuídate pues de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios utiliza las pruebas, las circunstancias para formar el carácter, la vida espiritual de sus hijos, de su pueblo. Dios utiliza las circunstancias para obrar en la vida de su pueblo. A manera de testimonio, por favor, les pido permiso, voy a contar algo personal. Bueno, agradezco al hermano Abel. El 2020 me afectó la pandemia. Yo también estuve, ya les dije, ¿no?, parte de eso en otro momento. Bueno, el hermano Abel, un amigo, bueno, le llamé para que, bueno, me pueda, no sé si asesorar, darme el seguimiento, darme algunos alcances. Ustedes saben que ese tiempo era, o sea, no debías tomar cualquier medicina, no había nada, ¿no? Pero en ese tiempo, bueno, el hermano Abel, bueno, gustosamente nos ayudó, nos dio algunos alcances de cómo debíamos nosotros, o mi persona, cómo debía, pasar ese tiempo, ¿no? Pero lo que que no había visto mucho antes en mi vida, en mi familia, era lo siguiente. Ese tiempo en mi iglesia me dijeron: pastor, no queremos deberte, no hay ingreso, todo es virtual. Así es que este mes le vamos a dar su ofrenda, luego ya no vamos a poder dar porque no queremos deber, no sé cuánto va a durar esto,
y hasta ahí sería nuestro compromiso, y cada uno ya de nuestra parte, según lo que sentimos. ¿Y qué vas a decir? ¿Vas a lamentarte, vas a gritar, vas a reclamar? ¿Qué vas a decir? Y yo le dije, muchas gracias. Gracias por ser honestos, gracias por ser sinceros, ¿no? Pero personas que aún ni siquiera conocía empezaron a escribirnos. No sé cómo se enteraron, porque yo no quería que se difundiera este asunto. Nos empezaron a escribir personas que no conocíamos, diciendo, estamos enviándote, no te preocupes, una pequeña ofrenda, espero que te ayude. Entonces, no es tanto, pero lo importante es la intención. No quiero aquí, no sé, engrandecerme, exaltarme o hacer ver que soy tan espiritual que digamos, ¿no? Pero lo que quería mencionar era, creo que en ese tiempo, la cuentita de ahorros que nosotros tenemos empezó a aumentar más de lo debido. Dios ha movido personas que no conocíamos, amigos que hace tiempo habíamos dejado de comunicarnos, que se han solidarizado, se han manifestado, a pesar que nosotros no queríamos que la gente se entere, ¿no? Entonces yo vi eso como que, bueno, es difícil esta situación, pero era algo que Dios de esa forma como que me estaba consolando, y como ya les dije, las palabras del pastor Roberto fue determinante, ¿no? Él me dijo, tú eres el hijo querido, por eso estás pasando eso, y lo vas a pasar, me dijo. Me había escrito en un correo una carta, ¿no? Entonces, recibir ese tipo de palabras, pues fortalecen, animan. A veces nosotros, aunque ya voy a salir un poquito del tema, pero voy a ser breve, a veces con nuestra mejor intención nos acercamos a las personas y como si fuéramos especialistas, al que está convaleciendo o al que está ahí sobreviviendo o al que ha tenido algún problema, no sé, una crisis. Pero ¿por qué te ha pasado? ¿Que no te has cuidado? Estamos diagnosticando. Viene otro, te hace la misma pregunta. ¿Que por qué? Queremos saber el por qué. Esas cosas, hermanos, no ayudan. Entonces, por eso yo no quería, yo dejé mi celular para que nadie me llame, nadie me pregunte. Le dije a mi esposa, si alguien pregunta, si alguien llama, tú le vas a contestar. Entonces, porque eso es como retroceder, ¿no? Entonces, son situaciones que que a nosotros nos va a tocar atravesar en este mundo. No sé cuántos han atravesado alguna prueba difícil, alguna situación difícil. En este pasaje, como dije, hay 3 momentos en que este pueblo atraviesa una durísima prueba. El versículo 7, el pastor que es traspasado, levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Imagínense, una persona que está al cuidado, que está protegiendo al rebaño y todo esto, ahora es herido. Ahora, aquí hay un debate, este es un texto un poco difícil, porque algunos dicen que no, este pastor a quien Dios dice que le hieran, es el mal pastor, que lo hemos leído en el capítulo anterior, el capítulo 11, la última sección. Ese mal pastor es aquí herido. Pero el tema es, si es así, entonces, ¿cómo armonizamos con esa segunda parte del verso 7 y contra el hombre que me acompaña? O sea, la misma persona.
levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña. No son dos personas, es la misma persona, el pastor y el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Por eso este texto en Marcos capítulo 14, verso 26, Jesús citó ese pasaje. Esta noche ustedes se van a escandalizar. Porque escrito está, el pastor ha sido herido y todos se han dispersado, se han escandalizado. Esa escritura se va a cumplir esta noche, dijo el Señor. Entonces, el tema es, como dijimos también, en el capítulo 12 en adelante, trata acerca de la restauración, está dentro de ese contexto y tiene una conexión con ese pastor que ha sido ya traspasado, que es Dios en el capítulo 12. Y después de esto, en el versículo 10, viene ese tiempo en que Dios derramará su gracia, su misericordia, este espíritu de oración y todo eso, y hay un despertar, hay un lamento de todo lo que ha pasado, hay una vigilancia, hay un celo por el cumplimiento de la ley de Dios y todo esto que estamos mencionando en el capítulo 13. Y luego de esto, cuando el pastor es herido, como dijimos, es una dura prueba. Alguien que cuida, alguien que protege, alguien que guía, ha sido herido. Una primera prueba dura. Hay una dispersión a raíz de esto. Se van a dispersar las personas que están al cuidado de ese pastor. Y luego dice, yo tomaré mi mano contra los pequeños. El verso 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán. O sea, como si fuera poco, ahora los 2/3 son exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. Hay un pequeño grupo que permanece de pie porque el resto ha sido quitado, ha sido exterminado. Y como si esto fuera poco, el versículo 9, a este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Yo diré, pueblo mío. Él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, el texto termina, a pesar de la destrucción, a pesar de esa dura prueba, hay una relación estrecha. El Señor dice, este es mi pueblo. Lo mira con agrado, ¿no? Después que han pasado toda esa dura prueba, a los sobrevivientes, por la gracia y la misericordia que han sobrevivido, que Dios los ha cuidado, a estos el Señor mirará con agrado y dirá, pueblo mío. Como que un padre de familia está tan orgulloso de su hijo que está viniendo con brazos abiertos a recibir a su padre, ¿no? Hijo mío, más o menos la figura, la imagen es eso, ¿no? Dios dice al término, pueblo mío. ¿Y qué dice el pueblo? Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. O sea, a pesar de todo, ellos al final van a decir, Jehová es mi Dios. Entonces, Dios utiliza diferentes circunstancias, medios, instrumentos para tratar con su pueblo, para tratar con su iglesia. En estos tiempos, Dios también está utilizando medios para tratar con nuestra vida, para fortalecer nuestra vida espiritual. Su palabra sigue siendo el instrumento principal, porque sin la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros conducirnos? ¿Cómo podemos tener una vida cristiana? La palabra de Dios es importante. No le dijo Jesús a los discípulos, ustedes ya han sido limpiados por la palabra que han escuchado. La palabra de Dios es importante. Por eso decíamos, a manera de reflexión,
¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la palabra de Dios? ¿Cuál es el tema de conversación que nosotros tenemos en estos tiempos? A través de las redes sociales, ¿qué estamos difundiendo? Estamos difundiendo la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos animando a la gente a leer la palabra de Dios, a estudiar, no sé, a participar en alguna actividad cristiana o espiritual. ¿Estamos hablando de eso? ¿De qué estamos comunicando a través de las redes en nuestras conversaciones, como decíamos? Ahora, aquí habla que Dios también quitará la idolatría. Ahora, tal vez nosotros digamos, bueno, pues eso ya no va con nosotros porque no somos los católicos, como hemos dicho, creo que hace 2 domingos. Como decía, los católicos nos llevan una ventaja. Y decía, ¿no? ¿A qué hora van a la misa los católicos? A las 6 de la mañana, frío, lluvia, no hay para eso. 6 de la mañana, 7 de la mañana ya están regresando ya. Nosotros, qué privilegio, qué corona tenemos nosotros. Yo no digo que vengamos a esa hora, pero a veces venimos todos apresurados, rápido y ya tenemos que irnos, o venimos tarde, no sé, cada cual conoce su actitud. Pero ellos, ¿con qué devoción van? ¿Con qué devoción, la hora que van y todo esto? Ahora, estamos hablando de idolatría, con esto termino. Tal vez nosotros digamos, bueno, nosotros ya no somos católicos, ya no tiene que ver con nosotros. Hermanos, todo lo que nosotros ponemos en el lugar de Dios, eso también es un ídolo, eso también es idolatría. Todo lo que nosotros, lo que podemos poner, o debemos poner, todo lo que pongamos en primer lugar, en lugar de Dios, eso también es idolatría. Si uno está tan enfocado en el trabajo, ya no hay tiempo para la vida espiritual, ya no hay tiempo para el culto, para el servicio, ya no hay tiempo para participar en los ministerios. Díganme ustedes, ¿eso no es idolatría? Le estoy dando el primer lugar, le estoy privilegiando el trabajo. Si el dinero es tan importante, por el dinero tengo que, no sé, faltar, tengo que descuidar mi familia, no sé, la vida espiritual. Díganme ustedes, ¿no le estoy privilegiando al dinero en lugar de mi vida espiritual? Algunos me dicen en el trabajo, ¿no? Yo trabajo con adolescentes, con niños, ¿no? Para ti, ¿qué es lo más importante? Mi mamá. O algunos dicen, mi papá. Pero yo pregunto, ¿y dónde queda Dios? O sea, Dios no es parte de ti. ¿Por qué poner a mi mamá, a mi papá en primer lugar? Entonces, si alguien también privilegia a su familia, a sus hijos, ¿eso también acaso no es idolatría? Entonces, tal vez no estamos arrodillando, no estamos adorando, pero estamos privilegiando. ¿Qué decir de las redes sociales? ¿Qué decir de algunos vicios que hay? Hay gente que se deja llevar por diferentes vicios. En lugar de ocuparnos en la vida espiritual, en la vida cristiana, en el servicio cristiano, estamos dando mayor tiempo a otras actividades que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Jesús dijo, donde está su corazón, ahí está su tesoro. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en la palabra de Dios? ¿Tu corazón está en Cristo? ¿Tu corazón está en Dios? ¿O qué cosa, qué actividad, qué práctica está en el centro de tu corazón? Eso tendríamos que nosotros evaluarnos. Entonces, estamos advertidos no por mí, estamos advertidos por la palabra de Dios, que Dios desaparecerá, quitará toda idolatría, todo mensaje, toda enseñanza, toda práctica engañosa, pecaminosa. Dios quitará todo eso. Entonces vienen esos tiempos, dice aquí el libro de Zacarías, que el Señor nos ayude, que en nosotros haya también ese despertar espiritual, que nosotros digamos al Señor que Dios cambie nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de servir al Señor. Faltan aquí probablemente algunas actividades de repente que hemos dejado. Entonces, terminamos el servicio. Yo les invito, les animo a quedarse unos minutos. Hermanos, es tiempo de orar. Es tiempo que la iglesia ore
Estoy entrando a algunos servicios de la semana. Supervisión ministerial se llama. Supervisión espiritual se llama. Veo 4 o 5, a pesar que es virtual, el servicio de oración. ¿Dónde está la oración? Los estudios bíblicos, también he estado, ¿no? La máxima asistencia, 8 personas. ¿Y dónde está el resto? Entonces, nos vamos a quedar unos minutos después del servicio. Vamos a orar por nuestra vida espiritual, por nuestra iglesia, por los hermanos, por los miembros. Pensemos en lo que no están viniendo. ¿Por qué no están viniendo? Oremos por ellos. No nos vayamos así a la casa después de este servicio. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido en este día de abrir tu palabra, de meditar, de reflexionar. Señor, tú nos ofreces medios para fortalecer nuestra vida espiritual. La oración es un medio de gracia que muchas veces, tan descuidada, pasada por alto, que muchos, Señor, no damos tiempo para orar. Tal vez damos lugar a otras actividades o programamos ciertas actividades, pero como que no hay espacio, no hay tiempo para orar. Participamos en los ministerios, en las actividades también, todos estamos corriendo de un lugar a otro. Señor, apiádate de nosotros. Derrama, Señor, tu gracia, tu misericordia. Que haya un despertar espiritual en nuestra vida. Que haya, Señor, que nosotros también, así como en los días de Zacarías se anunció, que vienen tiempos nuevos, donde las personas darán importancia a la práctica, al cumplimiento de la palabra de Dios. Que en estos tiempos, Señor, más allá de escuchar, de aprender, Señor, más allá de los años de cristianismo que tenemos, que realmente, Señor, podamos poner en práctica en nuestras vidas tu palabra. Que nuestros hijos, que nuestros compañeros de trabajo vean en nosotros que somos cristianos sinceros, cristianos practicantes, no solamente cristianos de nombre. Ayúdenos, Señor, apiádate de nosotros. Nosotros no somos mejores que nuestros antepasados. Estamos en la misma o tal vez peor condición que ellos. Guíanos, Señor, para que nosotros hagamos tu voluntad y que nuestra mirada, que nuestro corazón se rinda, Señor, se vuelva hacia ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.